de manera virtual. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Gracias. Bien. La idea de la clase de hoy es terminar el trabajo práctico número 2, así que vamos a dedicar las 4 horas que quedan del día de hoy como para darle un cierre a este trabajo. Así el lunes ya arrancan con la unidad número 3, ¿sí? De distribución de probabilidad, los modelos. ¿Está? Había quedado como tarea del ejercicio 5 en adelante, ¿puede ser? Habíamos hecho hasta el 4, no recuerdo bien si era el 4A o 4B, hasta el 4A habíamos hecho completito. Así que vamos a arrancar del ejercicio 5. Vamos a ir tomando algunos salteados, ¿sí? No todos, obviamente. Hasta el ejercicio 13, ¿sí? Y no veo nada. Ah. Bien. El ejercicio 5 dice, se comparan las llantas fabricadas de dos proveedores diferentes. La muestra de cada fabricante se someten a varios ensayos a partir de los cuales se concluyen si están o no dentro de las especificaciones. El resumen restante de las 252 muestras es el siguiente. Fabricante 1, 160 sí cumplen con las especificaciones, 8 no cumplen con las especificaciones. Fabricante 2, 80 sí cumplen con las especificaciones y 4 no cumplen con las especificaciones. ¿Sí? Básicamente tendríamos algo así. Esperen que les presente. Bien. Creo que nosotros no vemos ellos no ven ese cartelito. ¿Sí? Entonces, básicamente tendríamos dos conjuntos atravesados a los dos conjuntos o eventos o subconjuntos, evento A y evento B, ¿sí? Atravesados por los fabricantes. ¿Está? Si tendríamos que formar la tabla de contingencia o la tabla de doble entrada en términos absolutos, tendríamos de esta manera. ¿Sí? 160 que son del fabricante 1, que sí cumplen con las especificaciones. El evento A es el considerado que la muestra sea del fabricante 1 y el evento B que sea o que cumpla con las especificaciones. ¿Sí?
Después tendríamos el complemento del evento A, estaríamos hablando del fabricante 2, y el complemento del evento B, estaríamos hablando de que no cumple con las especificaciones. La información que nos daba era que 160 sí cumplen y 8 no cumplen del fabricante 1, que estaríamos hablando del evento A, de esa fila, ¿tá? Intersectada por los eventos B y el complemento de B. Si sumamos todo eso, tenemos el total marginal por fila, que sería 168. ¿Sí? De la misma manera con lo del fabricante 2, que sería el complemento de A, 80 sí cumplen las especificaciones y 4 no la cumplen, un total de producidas por el fabricante 2, 84. Si sumamos los que cumplen con las especificaciones, estaríamos hablando de 240, y de los que no cumplen, estaríamos hablando de 12 solamente. ¿Sí? Y el gran total estaríamos hablando de 252, en el caso eran llantas. ¿Está? La consigna dice, organice la información en una tabla de doble entrada, que es la que tenemos en el Power, ¿sí? O tabla de contingencia, calcule las frecuencias relativas al total e interprete el significado de las siguientes frecuencias relativas. ¿Sí? ¿Recuerdan en la unidad 1? Cuando se trabajó con análisis bivariado de dos variables cualitativas, ¿sí? Armábamos una tabla de contingencia. En verdad hay distintas tablas de contingencia que uno puede armar, ¿no? Dependiendo sobre qué referencia se toma, sobre qué total se toma. Si tengo que armar una tabla de contingencia, en este caso ¿les pide de referidas a qué? ¿O no? Relativas al total, ¿sí? Si es relativa al total, estamos tomando de referencia el valor ese 252, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a cada una de las frecuencias absolutas de la tabla o del cuerpo de la tabla, lo vamos a dividir por el gran total, por 252, ¿sí? De esa manera tendríamos el evento A, el evento A', el evento B y el evento B'. ¿Sí? Como tomamos de referencia 252, ¿sí? La intersección entre 252. ¿Está? De la misma manera con el evento B, 8 dividido 252. Después tendríamos 80 dividido 252, todo referido al gran total, ¿sí? Y 4 sobre 252. ¿Está? Eso sería del cuerpo de la tabla. También se puede armar respecto a los totales marginales, ¿sí? Puedo dividir cada uno de esos totales marginales, 168 sobre 252 y 84 sobre 252. Y los totales marginales por columna también lo puedo hacer lo mismo. ¿Está? La pregunta es, o la consigna, interpreta el significado de la frecuencia relativa correspondiente a la primera fila, ese es el ítem I, ¿no? A la primera fila, primera columna. Primer fila, primera columna, fila, columna, estaríamos hablando de este valor que está acá, ¿sí? En términos decimales, ¿alguien me podría decir cuánto es? 160 sobre 252. 0,63 y sigue seguramente, ¿no? Okay. ¿Cómo interpreto en términos de frecuencia esto? ¿Recuerdan de la unidad 1? ¿Lo puedo interpretar como cociente o lo puedo interpretar como número decimal? Exactamente. Si lo interpreto como cociente, estaríamos hablando de que 160 llantas
¿sí? De las 252 fabricadas por los dos fabricantes, ¿sí? Cumple con las especificaciones. ¿Está? Eso representaría 0,63, que generalmente uno lo transforma a porcentajes, ¿no? Sí, entonces la interpretación podría decir el 63%, aproximadamente el 63% de las llantas, ¿sí? Son fabricadas por el fabricante 1 y cumple con las especificaciones. ¿Sí? Todo hablando en referencia al total de las llantas fabricadas. ¿Sí? El ítem B dice la correspondiente a la última fila, segunda columna. Última fila, segunda columna. Estaríamos hablando de esto. ¿Sí? Última fila, segunda columna. 4 sobre 252. En términos decimales, ¿cuánto es? 0,015. Bien. Entonces estaríamos diciendo, son tan solo, mejor dicho, 4 de las 252 llantas son fabricadas por el fabricante 2. Esto era, vamos a leerlo acá, fabricante 1, fabricante 2, ¿sí? Tan solo 4 de las fabricadas por el fabricante 2, del total de 252, no cumplen con las especificaciones. ¿Sí? De eso estaríamos hablando en términos porcentuales del 1,5%. ¿Está? Sí. No. Esta de las totales marginales, generalmente uno arma del cuerpo de la tabla, sí, también se arma de los totales marginales, es cierto, sí, pero el cuerpo sería esto, porque estas surgen de la suma de las otras dos nada más, ¿está? Por eso solamente dice de esa parte central, digamos. ¿Está? Eso. Y el ítem C les dice la correspondiente a la última columna, primera fila. Última columna, primera fila, estaríamos hablando de este valor que está acá, 8 de 252. ¿Sí? 0,03, justamente sería el doble de este. Solamente el 3% de las 252 llantas son fabricadas por el primer fabricante y no cumplen con las especificaciones. ¿Sí? Este concepto de frecuencias relativas es la que se traduce al concepto de probabilidad. ¿Sí? Con la particularidad de que cuando hablamos de frecuencia relativa es porque ya se realizó el experimento. ¿Sí? Y cuando hablamos de probabilidad es porque tomamos de referencia esa muestra, ¿sí? Para generalmente inferir lo que va a pasar, ¿está? En términos de probabilísticos. Es decir, traemos lo del concepto de frecuencia relativa, el concepto de calcular probabilidades de manera frecuentista, ¿sí? Para traducir estas frecuencias relativas al concepto de probabilidad. ¿Está? Entonces ahora no vamos a hablar de frecuencias relativas, sino que vamos a traducir al concepto de probabilidad. Es lo que le orienta la consigna en el ítem 2. ¿Sí? Fíjense que le dice, calcule la probabilidad de que al seleccionar aleatoriamente una de las 252 llantas, esta resulte. Que sea el fabricante 1 y cumplir con las especificaciones. Fabricante 1 y cumplir con las especificaciones, estaríamos hablando de esta probabilidad. ¿Está?
Es decir, cambiamos de teoría y pasamos de la descriptiva, que es esto, de calcular frecuencias, al concepto de probabilidad, a teoría de probabilidades. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de obtener al azar o aleatoriamente una llanta que sea del fabricante 1 y que cumpla con las especificaciones? Estaríamos hablando de una probabilidad de 0,63. ¿Sí? Eso redondeado, ¿no? Ser del fabricante 2, dado que no cumple con la... Tengo mejor acá porque salió medio feo. Dado que no cumple con las especificaciones. Esto es el ítem 2. El B creo que es. Ah, está mal señalado. Ítem B sería el ítem C, ¿no? El ítem C. La probabilidad de que de ser del fabricante 2, estamos hablando del evento A', dado que no cumple con las especificaciones, estaríamos hablando del evento B'. ¿Sí? ¿Cómo calculo eso? Hay dos formas, ¿no es cierto? Si tenemos la tabla de contingencia, mucho mejor, y si no, lo puedo aplicar a través de fórmula. ¿Qué va a ser esto? ¿La probabilidad de quién? Eso, la intersección de los eventos dividido la probabilidad del condicionante. Bien. ¿Está? La probabilidad de la intersección sería A', B', estaríamos hablando de esta probabilidad, 0,015 dividido la probabilidad del evento B', no lo tenemos calculado ahí, pero sería, ¿cuánto? Exactamente, 12 sobre 252. ¿Sí? Si queremos ser más exactos, ¿esto da exacto 0,015 o es redondeado? Ok, entonces vamos a redondear el resultado final directamente. Vamos a colocar acá 4 sobre 252. Esto me queda básicamente 4 sobre 12. 4 sobre 12 es un tercio, ¿no? 0,3 periódico. Ah. Bien. Suele pasar de que si yo redondeo acá y después redondeo acá, el resultado no me dé exactamente un tercio. ¿Está? Porque ya estoy aplicando un proceso de redondeo acá. Estoy cometiendo un error de redondeo, se llama justamente. ¿Está? Entonces, lo recomendable es que si yo tengo las cantidades absolutas, ¿sí? Las frecuencias absolutas, trabajar con esas frecuencias absolutas y redondear en el resultado final, en todo caso. ¿Está? No en el proceso. ¿Está? Una de las formas es aplicar esta pequeña definición de condicional. La otra es directamente ir a la interpretación de la tabla. Si yo estoy diciendo la probabilidad de que sea fabricado por el segundo fabricante, dado que no cumple con las especificaciones. Entonces, el condicionante está dado acá, en este evento B'. ¿Sí? El de arriba sí. El de arriba sí. El evento B', estaríamos diciendo, B' serían todos estos, que seríamos el total marginal, ¿tal? Por columna. 12 son las llantas que no cumplen con las especificaciones, el total. ¿Está? 12 de 252. Ese es el denominador. Entonces, lo que yo le decía es, una de las formas es aplicar la definición de condicional, y la otra es, si yo tengo la tabla de doble entrada, centrarme en el evento del condicionante y decir, de esas 12 totales que no cumplen con las especificaciones, ¿cuántas son del fabricante 2, dijimos? Sí, el fabricante 2. ¿Está? Entonces, de esas 12, tengo 4 que son del fabricante 2.
Entonces digo 4 de 12. Sin necesidad de ir a la fórmula. ¿Está? Sin necesidad de pasar por esto. Que llegamos a la misma expresión. ¿Está? Tiene que ver con la interpretación de la tabla más que nada. Me centro en el condicionante. ¿Sí? Digo, considero ese total y ahí intersecto con justamente el otro evento, que en este caso sería el fabricante 2. ¿Sí? De los 12 totales que no cumplen con las especificaciones, ¿cuántos son del fabricante 2? ¿Está? Y ahí digo 4 sobre 12. ¿Está? O bien, si no logro leer de esa manera la tabla, puedo ir a la definición de condicionante. ¿Está? De probabilidad condicional, mejor dicho. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Han dormido todavía? Bien. El ítem 3 dice establecer justificando su respuesta si estos eventos A y B son o no son independientes. ¿Sí? A y B estaríamos hablando de que sea el fabricante 1 y B de que cumpla con las especificaciones. ¿Sí? Hay distintas formas de demostrar la independencia entre dos eventos. Ustedes me dirán cuál quieren utilizar. Podemos utilizar la definición de independencia o podemos utilizar el teorema. Bueno. La probabilidad de A dado B me tiene que dar, ¿qué? ¿La probabilidad de quién? Vamos a escribir todo. Si A y B son independientes, ¿qué tiene que pasar? La probabilidad de A, dado que ocurrió el evento B, es la probabilidad de A, o bien la probabilidad de B, dado que ocurrió el evento A, me tiene que dar la probabilidad de B. ¿Sí? Eso sería la definición. O bien puedo aplicar el teorema. Si A y B son independientes, entonces lo que tiene que suceder es que la probabilidad de la intersección de los eventos es el producto de las probabilidades de cada uno de los eventos. ¿Está? Cualquiera de los dos. ¿Sí? Probabilidad condicional no tengo de A dado B ni de B dado A. Probabilidad de la intersección sí lo tengo, por acá. Y la probabilidad de cada uno de los eventos tampoco lo calculamos. ¿Está? Entonces cualquiera de los dos pueden utilizar. Si utilizamos el teorema, la probabilidad de la intersección es 160 sobre 252. ¿Sí? La probabilidad de A, no sé si está entrando ahí en el pizarrón. Creo que el límite es este, ¿no? La probabilidad de A, de que ocurra el evento A, estamos hablando de 168 sobre 252. 168 sobre 252. Y la probabilidad de B, 240 sobre 252. Está en el límite. ¿Se cumple? Ok. Ok. Lo podemos dejar en términos fraccionarios, porque seguramente es un número decimal. ¿Sí? ¿Cuánto es 168 sobre 252 por 240 sobre 252? En términos de fracciones. 40 sobre 63. Bien. Y esto simplificado debiera dar 40 sobre 63. ¿Está?
Yo recomiendo siempre trabajar con fracciones porque los decimales a veces pueden llegar a ser tramposos, en el sentido de que por ahí se cumple la primera cifra decimal y la segunda, y de la tercera en adelante ya no se cumple. ¿Está? Principalmente así cuando tenemos fracciones tan grandes con números enteros. Yo tengo calor, no sé ustedes. ¿Sí? Por lo menos podríamos prender el ventilador, ya que no prendieron el aire. Ah, solo para ustedes no. Los profesores no tenemos ventilador. Que no son ventilador. ¿Dónde hay más? Ah, ya, que ellos son ventiladores. ¿Y este no funciona? No tocar, dice ahí. Bueno, en todo caso, después le mando el mensajito a la hora que nos prenda el aire. Bien, entonces los eventos son independientes. ¿Está? ¿Quieren hacerlo por definición también? En un problema, ustedes van a tener que decidir qué utilizar, de acuerdo a la información que tengan. ¿Sí? Si utilizamos la probabilidad de A dado B, ¿de qué estaríamos hablando? De 2 sobre 240. ¿Cuántos son del evento A? 160, ¿no? ¿Puede ser? Y la probabilidad de A es justamente, no, la probabilidad de A es 168 sobre 252. ¿Sí? ¿Serán iguales esas expresiones? Debieran ser, ¿no? La fracción irreducible de esta, ¿cuál sería? 2 tercios. ¿Y esta? 2 tercios también. ¿Está? De la misma manera puedo utilizar la otra definición, la probabilidad de B dado A tiene que ser igual a la probabilidad de B. ¿Sí? Y en este caso también podemos ver que la tasa de falla de los dos es la misma. 8 sobre 168 y 4 sobre 34. Sí. Entonces, como confirmaríamos. Un doble. Uno es el doble del otro. Claro, depende de nuestro fabricante. Sí. Porque los dos es la misma. Exactamente. Para videollamada. ¿Acá? Ahí está. Uy, porque poquito. 22, 31, 29 serían total. Bien, resuelto el ejercicio 5 entonces. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Respuestas? Sí. Pero, sí. Generalmente se cumplen los dos. ¿Está? ¿Sí? Porque es la probabilidad de ocurrencia de un evento sobre el otro. ¿Está? Lo recomendable sí es probar los dos, porque la definición es que un evento afecta al otro o que el otro afecta al primero, digamos. ¿Está?
pero cuando se da uno de los dos, generalmente ya se da el otro. ¿Sí? Y acuérdense, esto yo solamente voy a poder aplicar, este teorema solamente voy a poder aplicar si está asegurada la independencia. ¿Está? Yo lo pruebo acá como en términos de pregunta, ¿no? ¿Entiendes? Si A y B son independientes, entonces pasa esto, o al revés, si pasa esto, los eventos son independientes. ¿Está? El teorema es un bicondicional, ¿sí? Es un ida y vuelta. Lo puedo tomar esto como antecedente, o esto como antecedente, y esto como consecuente. Entonces, yo estaría tomando esto como antecedente, es decir, si se cumple esto, entonces aseguro la independencia. ¿Se cumple? Entonces ahí demuestro, si se cumple que son iguales, ¿sí? Entonces aseguro la independencia entre los dos eventos. ¿Está? No vayan a querer, porque suele pasar eso en el parcial, de que le pregunte la probabilidad de la intersección entre dos eventos y ustedes directamente multiplican las probabilidades de cada uno de los eventos. Eso no es factible porque primero tienen que demostrarse la independencia. ¿Está? Si no, tienen que utilizar la fórmula general. ¿Se acuerdan cuál era? No se acuerdan cuál era. ¿No se acuerdan cuál era la fórmula general para la probabilidad de la intersección? O la probabilidad conjunta entre los eventos. No, esa es la de la unión. Si los eventos no son independientes, o no está asegurada todavía la independencia, la probabilidad de la intersección, en términos generales, lo puedo calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ocurrió A. ¿Está? Esa es la fórmula general. Como yo demuestro que son independientes, entonces esto me queda la probabilidad de B. ¿Entiendes? O al revés, puedo expresar así. La probabilidad de B por la probabilidad de A, dado que ocurrió el evento B. Entonces, como yo demostré que son independientes, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Esto se transforma, si son independientes, en la probabilidad de A. Y ahí surge el producto de las probabilidades de cada uno de los eventos. ¿Está? ¿Entiendes? Entonces, si yo no tengo asegurada la independencia y el ejercicio no me pide que pruebe si son independientes, pero me pide que calcule la intersección, entonces voy a lo seguro, a la fórmula general. ¿Está? No voy a esta. ¿Sí? Bien. Repito esto porque en los parciales pasa. ¿Sí? Le estoy anticipando todos los errores que después nosotros vemos en los parciales y también en los finales. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 7 tomé. El ejercicio 6 es un poquito similar a lo que hicimos, un poquito más largo nada más. Le pide que calcule todas las frecuencias relativas de los totales marginales por columnas, por fila, y después calcule las probabilidades. ¿Sí? Así que vamos al 7. En las siguientes situaciones, complete u organice la información suministrada para encontrar las probabilidades pedidas. Tomamos el primer caso. Cada vendedor de una empresa se califica como abajo del promedio, promedio o arriba del promedio con respecto a su habilidad para las ventas. Además, cada vendedor también se clasifica con respecto a su posibilidad de promoción en regular, buena o excelente. En la tabla que sigue se presentan las clasificaciones de estos rangos para 500 vendedores. ¿Sí? Uy, no tengo, pensé que tenía ahí. Bien. Entonces dice, utilizando la información disponible, calcule cuál es la probabilidad de que un vendedor seleccionado al azar tenga una habilidad promedio para las ventas. Ejercicio 7, entonces. Vamos a tener que colocarle
nombres a esos eventos, ¿sí? Del promedio se puede poner la media. Por debajo del promedio podemos colocarlo M y un negativo, y por arriba del promedio un M positivo, ¿sí? Y después la posibilidad de promoción, R regular, buena, la letra B, y E excelente, ¿sí? Como para no escribir todas las categorías, ¿sí? La pregunta entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un vendedor seleccionado al azar tenga la habilidad promedio para las ventas? Esto es ítem A. Estamos hablando del 7.1. La habilidad promedio para las ventas, estaríamos hablando de la media, ¿sí? ¿Cuánto sería? 150. Ok. Ok, entonces estamos sumando, ¿no es cierto? Estamos haciendo 45 más 60 más 45 sobre un total de 500. ¿Sí? Eso sería 150 sobre 500. En términos decimales, 0,3. ¿Exacto? Ok. Cuando dan decimales, más de 3 decimales, lo ideal sería que no escriban tantos decimales. O lo dejan expresado como fracción o redondean a la tercera cifra decimal. ¿Está? Total, a la hora de la interpretación, uno puede transformar eso en porcentaje, ¿sí? Pero en los cálculos siempre tiene que dar un número entre 0 y 1, la probabilidad. ¿Está? Cuando interpreto, en términos de interpretación del contexto, ahí sí lo podría llegar a pasar a porcentaje si quiero. ¿Sí? Bien, el ítem B. ¿Cuál es la probabilidad de que un vendedor seleccionado al azar tenga posibilidad de promoción regular? Promoción regular. Estaríamos hablando de 16 más 45 más 93, ¿no es cierto? Sobre un total de 500. ¿154 sobre 500? 0,308. ¿Ah? Ítem C. ¿Cuál es la probabilidad de que un vendedor seleccionado al azar tenga habilidad de venta por encima del promedio y excelente posibilidad de promoción? Por encima del promedio, de la media, por encima, le agrego M+, como ese evento, y excelente posibilidad de promoción, y excelente. Por encima y excelente. O por arriba del promedio y excelente, estaríamos hablando de la intersección. Esa celda es 135 sobre 500. $0,27. ¿Exacto? Okay. Ítem D. ¿Cuál es la probabilidad de que un vendedor seleccionado al azar tenga excelente posibilidad de promoción, dado que su habilidad para las ventas está por encima del promedio? Excelente, dado que está por encima del promedio. ¿Está? Podría utilizar la definición, la probabilidad de la intersección, que es la que calculamos recién,
y el evento E sobre la probabilidad del condicionante, que es M+. Esto es 0,27 dividido la probabilidad del condicionante de que esté por encima del promedio. Tendríamos que sumar ahí, ¿no? 93 más 72 más 135. Sobre 500, ¿no? ¿0,6? ¿Exacto? Ok. Entonces, ese cociente, 0,27 sobre 0,6, 0,45. ¿Está? Bien, y el ítem E les dice cómo justificaría la siguiente afirmación. La posibilidad de promoción no es independiente de la habilidad para las ventas. No es independiente, estaríamos diciendo que son independientes. Vamos de vuelta. El D. La probabilidad de que tenga excelente posibilidad de promoción, dado que su habilidad para las ventas está por encima del promedio. La probabilidad de que sea excelente, dado que tiene una posibilidad, ¿cómo decía? Una habilidad por encima del promedio. El condicional es, perdón, dicho, el condicionante es que tenga habilidad por encima del promedio. ¿Está? Generalmente decimos el condicionante es el que ya ocurrió, es el que ocurrió primero antes que lo que vamos a calcular, la probabilidad del otro evento. Bien. El ítem E dice cómo justificaría la siguiente afirmación. Y decíamos, la posibilidad de promoción no es independiente de la habilidad para las ventas. ¿Sí? La posibilidad de promoción tenemos 3 categorías y la habilidad para la venta también tenemos 3 categorías. ¿Sí? ¿Qué pasa generalmente? Por eso iba la pregunta de la compañera en caso de que si son eventos independientes, ¿sí? Utilizando la definición. Cuando utilizamos la definición tenemos que tomar todos los eventos demostrando de que verdaderamente se cumple para todos. ¿Está? Los condicionantes. ¿Sí? En cambio, cuando probamos con el teorema, solamente probamos esa igualdad. ¿Sí? Yo lo que le decía a la compañera es que generalmente cuando uno de los eventos cumple, generalmente cumple las otras, las independencias. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos tantos, en este caso 3 y 3, ¿sí? Con que demostremos que uno no cumpla, ya basta para decir de que no son independientes. ¿Está? En cambio, si queremos demostrar que son independientes, se tienen que cumplir para todos. Es decir, tendría que demostrar de que la habilidad para las ventas por debajo del promedio, dado que la posibilidad de promoción no es regular, es igual a la probabilidad de que esté por debajo del promedio. Después, lo mismo, por debajo del promedio con buena es igual a la habilidad por debajo del promedio.
y después probaría con excelente también. ¿Está? Si se cumple para los tres, entonces pasaría a la siguiente categoría, con el promedio, con cada una de las tres. Y después pasaría a la siguiente por encima del promedio con cada una de las tres. Si se cumple para las 9 probabilidades, estaríamos hablando de que son eventos independientes. En cambio, con que muestre que uno solamente no se cumple, entonces ya demuestro de que no son independientes. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, probemos con alguno que ustedes quieran. La probabilidad de que, vamos a tomar como posibilidad de promoción regular, dado que esté por debajo del promedio. Dijimos debajo del promedio, m menos. ¿Sí? Esto debiera dar igual a la probabilidad de que sea regular. ¿Sí? Por definición. La probabilidad de que sea regular es la suma de 16 más 45 más 93. Habíamos calculado acá, ¿no? Es 0,308. Y la probabilidad de que sea regular, dado que la habilidad para la venta está por debajo del promedio, no calculamos ninguno. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular esta probabilidad. Sería 16 sobre 16 más 12 más 22, ¿no? 16 más 12, 28, 30, 40, 50 puede ser, por debajo del promedio. Entonces estaríamos hablando de 16 sobre 50. 0,32. 0,32 es distinto a 0,308. ¿Sí? Entonces, no se cumple. ¿Sí? Entonces, con que demuestre que uno no se cumple, ya puedo asegurar que no son independientes de esos eventos. ¿Está? ¿Se entiende? En cambio, si este se cumple, tengo que pasar al siguiente. Y así probar con los 9. ¿Está? ¿Por qué digo 9? Porque cada uno de los eventos tienen 3 categorías. ¿Sí? Pruebo por debajo del promedio, para regular, para bueno, para excelente, después por el promedio, regular, bueno, excelente, después por encima, regular, bueno, excelente. ¿Está? Ahí tendría 9 para probar, en caso de que sean independientes. ¿Está? Entonces, con que muestre que uno no se cumpla, ya puedo asegurar de que la habilidad para las ventas, o mejor dicho, la promoción, no es independiente de la habilidad para las ventas. ¿Sí? Son eventos dependientes. Y ahí la justificación, digamos, sería que en el esfuerzo vendiendo, más posibilidades de ser excelente, para que nos piden una justificación, no problema. Al contexto del problema. Claro. Sí. Sí.
Bien, avanzamos. Vamos con el 9, ejercicio número 9. Si quieren hagamos uno de sin tabla. Me parece que está. Ah, esto es la distribución. Sí, eso es lo mismo. Bueno, el 9, mejor dicho. Después tenemos para trabajar bastante. El 9 dice, una empresa ofrece 3 tamaños de refresco, pequeño, mediano y grande. Como complemento de pizzas. Los refrescos se venden a 50, 75 y 90 pesos respectivamente. Y después tenemos la información. De los pedidos, 30% son para el tamaño pequeño, el 50% para el mediano y el 20% para el grande. Organice el tamaño de las bebidas y la probabilidad de una venta dentro de una distribución probabilística. ¿Sí? Y hay pregunta. ¿Es una distribución probabilística discreta? Indique por qué sí o por qué no. Calcule la cantidad media cobrada por el refresco y después cuál es la varianza del cobro para la bebida y la desviación estándar. ¿Sí? Tenemos que organizar esa información con sus respectivas probabilidades en, por ejemplo, una tabla. ¿Sí? ¿Cuál es la variable en sí? Si tengo que definir la variable aleatoria ahí. ¿Cuál es la variable? El precio. Bien. El precio de los refrescos. En este caso, pequeño, mediano y grande. ¿Sí? De acuerdo al tamaño. Entonces, si lo organizo en una tabla, el precio, ¿cómo varía? 50, 75 y 90. ¿Está? Esto sería para
los tamaños, ¿no? Puedo poner acá el tamaño, este es pequeño, este es mediano y este es grande, ¿sí? ¿Cuáles son sus respectivas probabilidades? 30% son para el tamaño pequeño, 0,3 en términos de probabilidad. 50 para el mediano y 20 para el grande. 50 para el mediano y 20 para el grande. Tiene que pasar para que sea una distribución de probabilidad. En este caso, ¿de qué tipo? Discreta. ¿Sí? ¿Cómo justificaría la consigna? ¿Es esta una distribución probabilística discreta? Indique por qué sí o por qué no. Porque la variable es culpable y Ah. la suma de la probabilidad la Bien, exactamente. ¿Sí? Porque la variable asume un número finito de valores, ¿está? Y porque además la suma de las probabilidades, en este caso, da 1. 0,3 más 0,5, 0,8 más 0,2 es 1. ¿Está? Entonces, de esa manera justifico de que una distribución de probabilidad de variable discreta. ¿Está? La variable asume un número finito de valores y además la suma de las probabilidades está dando 1. El ítem 2 me dice calcule la cantidad media cobrada por el refresco. Cantidad media por refresco, mejor dicho. Ítem 2, entonces, me está pidiendo el valor esperado de la variable X, ¿sí? Que es el precio de los refrescos. ¿Cómo calculamos el valor esperado? De cada valor que asume la variable por su correspondiente probabilidad. ¿Está? Entonces estaríamos diciendo 50, que es el valor que asume la variable, multiplicado por su correspondiente probabilidad, 0,3. Más 75 multiplicado por 0,5 más 90 multiplicado por 0,2. El valor esperado estaría dando 70,50, ¿puede ser? 70,5. Sí. ¿Ah? Como estos son el precio dado en, no escribo acá, pero es dado en pesos, me parece. Entonces esto es pesos, y el resultado estaría dado en pesos. ¿Sí? Entonces el valor esperado, o la media cobrada por refresco, es de
70,50. Bien, ¿estamos hasta acá? El ítem 3 pide cuál es la varianza del cobro por la bebida y su correspondiente desviación estándar. ¿Sí? Acuérdense que la varianza tiene el problema, que arrastra, de que las unidades medidas se elevan al cuadrado, entonces cambia su dimensión. Por eso generalmente a la hora de la interpretación utilizamos el desvío estándar como medida de variabilidad. ¿Está? Calculamos la varianza y a esa varianza le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos el desvío estándar. ¿Sí? Bueno, eso suele, o sea, pasa tanto en la estadística descriptiva como en probabilidades. ¿Sí? En teoría de probabilidades pasa lo mismo. ¿Sí? La interpretación siempre la hacemos del desvío estándar para que sea coherente con el ejercicio, con el contexto del ejercicio. Si no, fíjense, acá estamos trabajando unidades de pesos, sería, unidades monetarias. Cuando calculemos la varianza sería la unidad monetaria elevado al cuadrado, pesos al cuadrado. O sea, su dimensión cambia, entonces no hay una interpretación de pesos al cuadrado. ¿Está? ¿Se acuerdan la fórmula de la varianza? Para una variable discreta es la sumatoria de igual a 1 hasta n de qué? De cada uno de los valores x sub b menos su valor esperado, y esto elevado al cuadrado, multiplicado por su correspondiente probabilidad. ¿Está? Entonces, a cada uno de los valores x sub b le resto la media, el valor esperado, lo elevo al cuadrado y después lo multiplico por su correspondiente probabilidad. ¿Está? Sería 50 menos 70,5 elevado al cuadrado por 0,3 más 75 menos 70,5 elevado al cuadrado por 0,5 más 90 menos 70,5 elevado al cuadrado por 0,2. Eso es la varianza. Varianza o variancia, también le dicen a los. Ahí están calculados individualmente cada una de las diferencias al cuadrado por la probabilidad.
212, sí, ahí está. 212,25. Sí. Ahí en la tabla está. Entonces, la varianza es 212,25. ¿Sí? Y el desvío estándar, la raíz cuadrada de 2,12,25. ¿Cuánto? 14,57. Sí, acá sí. Acá va pesos. ¿Está? Acá sería peso al cuadrado, ¿no? Así. No tiene sentido, pero bueno, si escribimos las unidades sería de esa manera. Profe, a mí me dio 202,25. 212,25, sí. 202, no 2. 12. Sí. Acá a los chicos también le dio 212. Ah, bueno, voy a mirar. Capaz en el proceso de redondeo. Si lo cargan todo en la calculadora, ¿sí? Lo pueden cargando con paréntesis, entonces ya directamente le da el resultado sin redondear. ¿Sí? A mí también me dio La respuesta, por ejemplo, a esta, ¿cuál es la varianza del cobro por de la bebida? ¿Cómo sería? ¿Sí? Así como está la varianza del precio de los refrescos de los distintos tamaños es de 212,25 pesos al cuadrado, diríamos. Por eso generalmente la varianza no la interpretamos. ¿Sí? Lo que interpretamos en el contexto del problema, que sea más coherente el desvío estándar. ¿Sí? El precio promedio es de 70,5 con una variabilidad de 14,57, diríamos. ¿Sí? Y escríbenla, sí, pero... y sí, no queda otra. Bien, vamos con el ejercicio 10. No tengo el 10 acá, pero vamos a hacerlo igual el 10. Tengo el 11 directamente. El 11 es larguito. ¿Sí? Sí. Con la profesora de teoría de la propiedad, estábamos también analizando, digamos, en medio del problema, cantidades simétricas o asimétricas. Ajá. En este caso sería asimétrica, ¿no? ¿En cuál? ¿En esta? Y sí, tiene una leve asimetría. Tiene una leve asimetría izquierda sería, en ese caso. Es perfectamente simétrica. De ahí ella nos preguntaba, por ejemplo, qué teorema usamos. Tílico o Chebyshev. Y en este caso sería Chebyshev, tenemos que... Sí. En verdad la regla empírica, uno abusa de la regla empírica porque dice, a veces toma distribuciones que no son perfectamente simétricas y se ajustan bastante a la regla empírica. Formalmente uno debería utilizar el Chebyshev, ¿sí? Pero lo que tiene Chebyshev es que es muy amplio el rango que te da. No es muy exacto, como que se lava un poco las manos. Te dice al menos 70% de muchísimo. Y si vos calculás los valores, si tenés los valores, te da, no sé, 90%. Y de 70 a 90 hay un margen muy amplio. Entonces, se suele utilizar mucho la regla empírica por más que no sea perfectamente simétrica la distribución. ¿Está?
Si es aproximadamente simétrica, se lo utiliza igual la regla empírica. No, en esta parte no se utiliza. En esta parte todavía no. ¿Sí? Pero esto lo que tiene es que nos va a llevar a los modelos. Cuando veamos la unidad 3, los modelos de distribución. Este, por ejemplo, es un modelo, generalmente aparece como modelo binomial. Los modelos binomiales son asimétricos. ¿Tá? En la medida que aumenta el tamaño de n de la distribución del modelo binomial, lo que sucede es que la distribución se va aproximando a la simetría. Pero si no, con valores bajos es recontra asimétrico. Pero mencionaremos que El de los modelos, sí. Y ahí ya aparece en el ejercicio 13, vamos a hacer, ahí aparece el modelo Bernoulli, que es el modelo más básico que existe. En el 13i, vamos a hacerlo hoy. Ahí vamos a demostrar cómo obtener el valor esperado y la varianza. Y el binomial es una extensión del Bernoulli nada más. ¿Está? Eso lo van a ver el lunes recién con la profe. El binomial. Bueno, yo tenía el 11 primero antes que el... En verdad no tengo el 10 acá en el Power. Si quieren lo hacemos, si no vamos directamente al 11. Porque me interesa más... ¿Este es el 11? ¿Está bien? Sí, este es el 11. Porque el 11 lleva un tiempito bastante interesante. O lo hacemos el 10. Si quieren, no tengo acá para proyectar en el Power el 10 antes de hacer el 11. ¿Hacemos el 10 antes del 11? ¿O vamos al 11 directamente? ¿El 10? Bueno. Vamos con el 10 entonces. En el Power aparece el 11, pero vamos con el 10 primero. Dice, un vendedor estima que la probabilidad de venderle a un cliente en su primera visita es de 0,4, pero que aumenta a 0,55 en la segunda visita si en la primera no efectuó la venta. Como estrategia, el vendedor solo visita 2 veces a un cliente, si en la primera visita no vende. ¿Sí? Como estrategia, el vendedor solo visita 2 veces a un cliente si en la primera visita no vende. ¿Está? Trace el diagrama de árbol que describa la situación e indique la probabilidad correspondiente a cada uno de los resultados posibles. Calcule la probabilidad de que el vendedor le venda a un cliente y calcule la probabilidad de que el cliente no le compre. ¿Sí? Este es un ejercicio ideal para hacer diagrama de árbol. ¿Ah? Nosotros vamos a tener, a ver, primera visita y segunda visita. ¿Sí? Entonces, el vendedor viene y ¿qué posibilidades tiene en la primera visita? ¿De vender o no vender? ¿Cierto? ¿Tenemos información respecto a alguna de esas? Un vendedor estima que la probabilidad de venderle a un cliente en su primera visita es de 0,4. Estaríamos hablando acá de una probabilidad de 0,4. ¿Sí? Y de no venderle, entonces, sería su complemento. ¿Sí? 0,6. ¿Está? Y después tenemos en la segunda visita. En la segunda visita, puede que... A ver, vamos de vuelta. Pero que aumenta a 0,55 en la segunda visita si en la primera no efectuó la venta. Es decir, nos está dando información respecto a esto. ¿Está? Acá. Como estrategia, el vendedor solo visita 2 veces a un cliente si en la primera visita no vende.
Si en la primera visita no vende, entonces ahí va a una segunda visita. ¿Sí? Si vendió en la primera, entonces no va a la segunda, directamente. ¿Entiendes? Entonces toda esta rama desaparece. ¿Entiendes? Me centro en esta. Si no vende en la primera, ¿qué puede pasar en la segunda? Puede vender o puede no vender. ¿Tá? Esas son las posibilidades. ¿Sí? Y ahí nos da información. Aumenta 0,55 en la segunda visita si en la primera no se efectuó. Si la primera no se efectuó, ¿sí? La probabilidad de vender aumenta, que era de 0,4 en la primera, aumenta a 0,55. ¿Entiendes? ¿Sí? Por lo tanto, la posibilidad o la probabilidad de no vender en la segunda visita, dado que no vendió en la primera, 0,45. ¿Ah? Esta rama no la tenemos porque si vendió en la primera, no se va a una segunda visita al cliente. Después pregunta, el ítem B o solicita, calcule la probabilidad de que el vendedor le venda a un cliente. La probabilidad de que un vendedor le venda a un cliente. ¿Sí? Por acá. La probabilidad de que venda a un cliente. ¿Qué puede ser? Que venda en la primera visita, estaríamos hablando de 0,4. ¿Cierto? Y después tenemos la probabilidad de que venda en la segunda visita, dado que no vendió en la primera visita, ¿no? Que sería ese evento que está ahí. Porque este sería de que no venda y no venda, ¿cierto? No sé, que utilizaban el condicional, ¿no? El condicional no, sino la intersección. ¿Qué utilizaban? ¿El condicional o intersección acá? ¿Intersección? Ok. Entonces vamos a poner en el orden en que aparece. No venda, intersección con que venda. Y ese sería el producto de las probabilidades. 0,6 por 0,55. 0,33. Ajá. Esta es la probabilidad de... Vamos a escribirlo todo. Yo lo quise escribir como condicional, pero me interesa la intersección. La probabilidad de no vender por la probabilidad de vender, dado que no vendió. ¿Sí? Esto es 0,6 por 0,55. Y esto era 0,3, ¿me dijiste? 23. Ok. Entonces, la probabilidad de vender va a ser la... sí. Calcule la probabilidad de que el vendedor le venda a un cliente. Puede ser en esta posibilidad de que venda en la primera visita, si quiere B sub 1, para diferenciar de esta venta, y esto es B sub 2. ¿Está? Sí, para diferenciar.
Entonces, la probabilidad de que venda, ya sea en la primera visita como en la segunda visita, va a ser la probabilidad de que venda en la primera visita más la probabilidad de que, acá, de que no venda y de que venda en la segunda visita. Esas dos posibilidades, estas dos ramas serían, ¿sí? Este camino y este camino de acá. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de la probabilidad de 0,4 más la probabilidad de 0,33. En definitiva, 0,73. Entonces la probabilidad de que un vendedor venda en un cliente, ya sea en la primera visita como en la segunda visita, es del 73% en términos porcentuales. Profe, una consulta. Sí. Debido que es una venta, ¿hay que poner en porcentaje que es el 73%? No, en términos probabilísticos, y cuando uno interpreta, o sea, cuando uno calcula, sí o sí tiene que ser en términos probabilísticos. ¿Sí? Pero cuando uno interpreta, por ahí esa probabilidad lo puede pasar a porcentajes. A la hora de la interpretación, nada más. Dale, gracias. Sí tiene que quedar claro siempre que en los cálculos tiene que aparecer el decimal, ¿sí? El número entre 0 y 1. Bien, y el ítem C dice calcule la probabilidad de que el cliente no le compre. Entonces ahí estaríamos hablando de la última rama de ese árbol, de que no pueda venderle en la primera visita, de que no pueda venderle en la segunda visita. ¿Está? Entonces va a ser el producto de esas probabilidades. ¿Sí? Será el ítem B. Y el ítem C, vamos a ver por acá. La probabilidad de que no venda en la primera visita, de un B sub 1, y este sería un B sub 2, ¿no? No venda en la primera visita y no venda en la segunda visita. En 0,6 multiplicado por 0,45. 0,27. ¿No? Sabiendo que no se desarrolla, vamos a pasar 1 a la posibilidad de la venta al 100% del saldo del 73% me queda 0. En este caso sí. Exactamente. Son colectivamente exhaustivos, sería. Bien. Hacemos un recreito, 15, 20 minutos, y después volvemos con los ejercicios 11, 12 y 13.
Y ahí cerramos el TP. ¿Sí? Y yo arranco.